Gloria sea el nombre del Señor. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes pues este servicio dominical en los cuales pues el Señor nos ha permitido en todos estos meses desde marzo hasta la fecha de hoy. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Usted que me está escuchando en esta hora, pues dele gracias al Señor por esta tecnología. Estamos aquí entonces hoy domingo, donde en honor pues al Espíritu Santo estamos celebrando simbólicamente pues lo que fue el día de Pentecostés, celebrando ese día de Pentecostés hoy, que el Espíritu Santo pues vino sobre los discípulos ese día de Pentecostés, que era la segunda fecha importante del año judío y significa pues quincuagésimo. Era pues una fecha en donde los primeros frutos de la cosecha del grano se presentaba a Dios. Asimismo, Pentecostés simboliza para la iglesia el principio de la cosecha divina de almas en el mundo, iniciando pues con más de 3,000 personas el día de Pentecostés, cuando los apóstoles del Señor recibieron pues la promesa del Señor. Esa promesa que está en el libro de los Hechos, donde dice el Señor, allí en el capítulo 1, versículo 8, pues, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les había dicho a ellos en Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que esa palabra de Dios pues se cumpla también en tu vida como creyente, y creo que dentro de no muchos días usted va a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Dios quiere bendecirle con el bautismo en el Espíritu Santo. Dios quiere bendecir a la iglesia de este tiempo con el bautismo del Espíritu Santo. Así que bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Dice en Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 4, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¡Qué bendición! Así que bueno, los apóstoles fueron obedientes. Padre, te damos gracia. Recibe toda gloria y toda alabanza. Yo bendigo a todo aquel que nos escucha en este precioso día. Que este mensaje sea una bendición, Espíritu Santo, para mí y también para todos los que nos escuchan, y también para la iglesia del Señor que nos escucha y todo aquel que sintoniza este canal por YouTube. Oh Dios mío, gracias Padre, recibe la gloria y la alabanza, Señor. En tu nombre compartimos esta palabra. Bien, entonces, aquí el escenario es que Cristo había resucitado y entonces trabajó con los discípulos, porque los discípulos estaban entristecidos, ellos estaban confundidos, no sabían lo que había sucedido, tenían temor, tenían miedo, tenían tristeza, tenían duda, pues presentaban cada uno pues un cuadro al unísono, todos pues sentían lo mismo, estaban pues, ¿cómo se llama? En una tristeza que los embargaba, y así ellos no podían predicar la palabra, de manera que el Señor, cuando resucitó y estuvo con ellos 40 días, como ya lo leímos, el Señor pues se presentó todas las veces para hablarle acerca del reino de los cielos. En esa administración del Señor, el Señor pudo sacarlos a ellos de ese estado en que ellos se encontraban. Ese estado pues de pesimismo, de tristeza, de confusión, el Señor los sacó de allí. Así que sacándolos el Señor de esa situación, ellos pues hubo un cambio en la vida de ellos que les permitió pues a la palabra del Señor Jesucristo, la recomendación, pues después que el Señor ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, hubo alegría en ellos, ya no estaban tristes, sino
había gozo, había contentamiento en ellos, habían entendido todo el proceso y se fueron juntos todos al lugar donde el Señor les había indicado. Y estando en ese lugar, pues pasaron ellos allí 10 días. ¿Por qué 10 días? Porque 40 días había estado el Señor con ellos, más 10, que fue cuando llegó en ese día 10 el Espíritu Santo y los bautizó. Se cumplieron los 50 días del día de Pentecostés. Alabado sea Dios. Así que 10 días fueron suficientes pues para que ellos fueran transformados cuando el Espíritu Santo los bautizó. Fueron otras personas. Así que usted y yo somos otras personas cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, porque se lo hemos pedido al Señor, pues somos unas personas transformadas. Y eso es lo que Dios necesita en tu vida, amado hermano y hermana. Que tú recibas el poder de lo alto y así como los discípulos fueron transformados, también usted pueda ser transformado. Es posible que tú hayas vivido una vida no como tú pensabas al aceptar a Cristo, pero va a depender de ti que tú estés en conexión con el Espíritu, con Dios, cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Es posible que tú estés confundido, que tengas preguntas en este momento por la situación que nosotros estamos viviendo. ¿Me entiendes? Entonces, que si vamos a participar, por ejemplo, con la gente que no conoce a Cristo de toda esta situación, mire, lo más importante no es participar con ellos y si el Señor nos va a llevar o si vamos a pasar por la gran tribulación. Eso está claro. Mire, lo más importante es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Lo más importante es que nosotros hemos reconocido al Señor. Lo más importante es que nosotros hemos sido obedientes a la palabra de Dios. Y eso sí, como dijo Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, retén lo que tiene. Eso es lo más importante. Y que tú estés preparado, que estés listo para irte con el Señor en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces sí es posible que tengan ustedes, amados hermanos y hermanas, pues muchas preguntas, pero lo importante en este momento, pues antes de que venga el Señor, es que el Señor nos encuentre irreprensibles y en paz. Bendito sea Dios. Así que bueno, el Señor hizo su trabajo. El Señor hizo su trabajo pues con los discípulos. Por donde quiera que llegue a Cristo hay vida, hay cambio, hay transformación, hay una relación que nosotros comenzamos a tener con Cristo que no la teníamos antes. Así que como nuevas criaturas, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestras vidas para bendecir nuestras vidas y bendecir a otros también. Entonces el Espíritu Santo pues vino sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Ese día en que los judíos estaban celebrando ese día de Pentecostés, donde ellos celebraban pues los primeros frutos de la cosecha y presentaban al Señor. Así que en esa fecha fue la que escogió el Padre para que ellos fueran bautizados con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos entonces que hubo un antes y un después. Hubo un antes y un después. Si nosotros mencionamos en este momento las características de ellos, bueno, prácticamente pues nosotros vemos en el caso de Pedro, Pedro siguió al Señor, pero tenía su temperamento colérico, hablaba mucho, se hablaba mucho pues de las promesas del Señor y nosotros notamos pues en la biografía de Pedro, en su forma con el Señor, era flojo en la oración. Eso está en Mateo 26, 40 al 44. Era de carácter agresivo, actuaba en la carne. Pedro negó al Señor, ¿verdad? Y puso su salvación en peligro, pero se arrepintió y lloró amargamente. Eso fue lo que lo salvó. Tenía también poca fe. Finalmente, pues se ven todos ellos que tenían lo que tenían en su corazón. Por eso es que el Señor, mire, el Señor no se le escapa nada. A usted no se le puede esconder al Señor de nada. El Señor conoce tu corazón. El Señor sabe dónde tú estás fallando. El Señor sabe dónde tú estás cojeando. Así que métete con el Señor y ponte delante del Señor y busca al Señor creyendo que le hay, como dice la palabra del Señor, para que recibas tu bendición. Entonces, mire, ¿qué había en el corazón de ellos? Bueno, incredulidad, había espanto, había temor, había miedo, había turbación, había confusión. Y en resumen, se deprimieron, pues estaban muy tristes.
Y de ese estado los sacó el Señor, abriéndoles el entendimiento primeramente para que comprendiesen las Escrituras. Así que si tú no comprendes las Escrituras, yo te ministro hoy en el nombre del Señor para que usted pueda comprender las Escrituras. Bendito sea Cristo. Y seas libre de todo trauma. Alabado sea Dios. Entonces le faltaba pues el poder de lo alto. Y recibiréis poder. Ese poder del Espíritu Santo le faltaba pues a los apóstoles del Señor. Mientras ellos estaban así, pues ellos no podían salir a predicar el evangelio. Esa fue la recomendación del Señor. Gracias a Dios que ellos fueron obedientes y recibieron ese día de Pentecostés el impacto del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Así que el poder prometido por el Señor en Hechos 1:8, la promesa del Señor, pues se hizo realidad en la persona del Espíritu Santo. Así que el bautismo del Espíritu Santo pues marcó una diferencia entre un antes y un después en la vida de los discípulos, y ya observamos pues ese antes y un después. Ahora el después fue glorioso porque, por ejemplo, Pedro se levanta, después que son bautizados por el Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas que para ellos era desconocida. La gente que estaba allí alrededor se escuchaban que hablaban en sus lenguas, en sus idiomas, porque ese día pues convergían de todas las naciones y se acercaban a Jerusalén para celebrar junto con los judíos pues y participar de esas fiestas que ellos hacían. Así que toda esa gente quedaron atónitos, sorprendidos de todo lo que estaban viendo y escuchando. Inclusive algunos comentaron pues que estaban ebrios, pero el apóstol Pedro, cuando se levanta con la autoridad, el poder, la unción y el denuedo del Espíritu Santo, él comienza pues a describir lo que había sucedido allí en ese lugar. Y trajo a colación pues la palabra profética que estaba en Joel capítulo 2, versículo, Joel 2 del 28 al 32, donde ya había sido profetizado. Así que él inicia con esa palabra y les dice que no estaban ebrios, ¿me entiende? Y les dice la hora que era. Así que en el versículo 16 de Hechos 2, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo voy a leer. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán. Así que eso era lo que estaba sucediendo allí. Y él lo explicó a través de la palabra que había sido dada ya por los profetas. Y bueno, hubo un cambio. Entonces tú necesitas un cambio, tú necesitas ese cambio, tú necesitas pues el revestimiento del Espíritu Santo. Ellos fueron investidos del poder de lo alto, así que habían recibido el poder para testificar. Bendito sea Dios. Quiero terminar con el testimonio de Pedro y Juan cuando subían pues al templo. Sucedió algo allí tremendo que yo creo que ellos también se quedaron sorprendidos. El mismo Pedro, en ese primer mensaje, pues la gente que estaba ahí agolpada, pues se arrepintieron, se compungieron y le hicieron una pregunta a Pedro que estaba predicando. ¿Y ahora qué haremos? Y entonces Pedro les dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Esa promesa no solamente fue para los apóstoles en ese tiempo. Es una promesa que está abierta para todas las generaciones. Por eso todas las generaciones han sido bautizadas con el Espíritu Santo, todos aquellos pues que han pedido que el Espíritu Santo los bautice. En el versículo 39 lo aclara, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que a lo largo de todas las generaciones, el Espíritu Santo seguirá bautizando a los creyentes. Bendito sea Dios. Entonces el testimonio de Pedro está en el capítulo 3 de Juan, donde dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ay, Dios mío. Y dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Mire lo que sucedió allí, versículo 4.
Pedro con Juan, fijando los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo esperando algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Así que el hombre se levantó, asido de la mano de Pedro, y comenzó a saltar de alegría, de gozo, porque había recibido sanidad. Este hombre había estado 40 años así. ¿Cuánto tiempo tienes tú con una enfermedad? Mira, ponte al lado de Jesucristo y pídele al Señor, después que te arrepientas, que te sane de toda enfermedad. Cuando viene el Espíritu Santo, hay sanidad, hay transformación, hay denuedo en ti, hay poder en ti. Así que eso fue lo que recibieron ellos. Así que no los paró nadie, ni las cárceles. Los encarcelaban y trataban de intimidarlos, pero ellos habían sido transformados, habían sido cambiados. Hoy, bendito Dios, te ministro la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo para que usted se motive a pedirle a Dios que lo llene del Espíritu Santo, así como llenó a los apóstoles. Te bendigo en esta hora, iglesia del Señor. Te bendigo, hermano y hermana. Usted necesita el bautismo en el Espíritu Santo para que usted comience a ver más milagros poderosos de los que ha visto hasta ahora. Dios te bendiga. Oro por ti en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, sí, Señor, recibe la gloria y la alabanza, Señor. Padre, bendice, Padre querido, a la iglesia del Señor con el bautismo en el Espíritu Santo, y que venga el avivamiento esperado en estos días, Señor. En el nombre de Jesús, produce tu bendición. Impacta, Dios mío, a esta mujer cristiana y a este hombre cristiano, a los cristianos, Padre querido, impáctalos con tu Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te guarde. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y aquel que no ha sido todavía, que todavía se siente débil, es el momento de aceptar al Señor como Salvador de tu vida. Dile sencillamente, Señor, te acepto como el Salvador de mi vida en el nombre de Jesús. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén. Que Dios te bendiga, amado hermano y hermana. No te olvides de suscribirte y darle like al video en el nombre de Jesús y compártelo. Hay mucha gente que se está convirtiendo por compartirse. En ese compartir hay familias que están aceptando al Señor, mis amados. Es así, es una bendición. Personas que de verdad aman al Señor y están compartiendo las ricas bendiciones de Dios con otros. Y hemos visto la gloria de Dios. Cada día ya comencé un estudio bíblico con esas personas preciosas. Que el Señor, que Dios les ha convertido. Que el Señor te bautice con el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Dios te bendiga y te guarde. Hasta una próxima